Bueno, buenos días, hermano, ¿cómo está? Ay, qué bueno, todo el mundo dice bendición en la iglesia. Eso está bien. Bueno, hermano, pues voy a pedirles, por favor, que si nos ponemos de pie un momento, para aparte de destensar las pompas, vamos a orar y poner delante de Dios el siguiente mensaje. Ok, entonces vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, en trono de tu presencia, Señor, conociendo que tú eres bueno, Señor, que tú eres santo y que nunca nos has dejado, y que nos tienes tú aquí, Señor Jesús, por tu gracia. Gracias, Dios mío, porque tú tienes, Señor Jesús, nuestra vida, Señor, en tus manos. Gracias, Señor, porque aún la enseñanza que yo tengo, Señor Jesús, que tú vas a hablarnos yo, Señor, y aún, Señor, por lo que tú has hablado a través de Paola, Señor Jesús, no es en vano, Señor. Creemos, Dios mío, que tú eres el Dios de Israel y el Dios de camino de salvación y que se está moviendo en este lugar, Señor. Rey, te pido, Señor Jesús, que me ayudes a entrar en tiempo, Señor, porque, Señor, tú tienes un gran mensaje para el día de hoy, Señor, y que la semilla, Señor, de tu palabra penetre en cada corazón, Señor, y produzca frutos, Señor Jesús, en un buen campo, Señor. Que sea, Padre Santo, la palabra, Señor, la que transforme nuestra vida y que el día de hoy no volvamos a salir como entramos, Señor Jesús, sino que podamos vivir, Señor, en continua comunión contigo, Señor, en una relación a la que nos has invitado. Señor, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno, eres santo y eres maravilloso en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Ok, gracias. Puede sentarse. Bueno, hermano, sí me escucha ahí, ¿verdad? Es que luego me emociono y ya pierdo el micrófono. Ok, no sé si Eder ya puso la presentación. ¿Ya está? Perfecto, gracias. A través de este mes hemos tenido una serie de predicaciones desde el 29 del mes pasado que han tenido un solo objetivo, un solo tema. ¿Podría recordarme cuál es el mes de qué? Ok, el mes de la Biblia. Bueno, hermano, pues hoy hemos llegado al cierre de este mes y yo he tenido el honor de cerrar toda esta serie de predicaciones que hemos tenido. Recordemos que ya hemos visto qué es la interpretación de la palabra con Ángel, con el hermano Miguel, la estructura de la Biblia con Jaime, la inspiración de la palabra con Naima, la compilación de las escrituras con el hermano Carlos, la transmisión de la Biblia con Carla, y estos pasajes del Salmo que hemos ido revisando poco a poco con Eder y Paola. Felicidades, Paola, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya tenemos toda esta información en nuestra cabeza, ya tenemos cómo fueron compiladas las escrituras, cómo fue elegido el canon, ya tenemos cómo fueron realizadas, por qué hay que creerles, cómo sabemos que la inspiración es de Dios y no es de alguien más, porque no se puso nadie de acuerdo para hacer la palabra, sino solamente Dios con sus profetas y sus hijos de Dios. Y finalmente hemos visto dos temas en el Salmo 119. El primero, que es el que Eder nos expuso, no recuerdo ahorita el nombre, y este tema que Paola nos habló respecto a santidad. Ahora bien, ya todo esto tiene que venir aunado a este último título, creer la palabra. Normalmente cuando nosotros los cristianos nos preguntan, oye, ¿qué es creer? ¿Qué es lo que estás creyendo? Normalmente respondemos, espero primeramente Dios, con el Salmo, con Hebreos 11:1, la fe, creer es la confianza de la verdad, de lo que de verdad sucederá, de lo que esperamos, es lo que tenemos la certeza de, aunque no vemos, sucederá. Yo espero que todos respondamos así en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener en cuenta nosotros que nuestra fe y nuestro creer va más allá que simplemente recitar un versículo o venir a escuchar una predicación. Es perfecto, es maravilloso, porque la palabra de Dios nos va a capacitar para poder vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, creer la palabra, en el sentido en que la vamos a ver el día de hoy, va a ser, vaga redundancia, creer va a ser la palabra que va a conectar al mundo que tenemos, que se nos ha dado ya teóricamente respecto a la palabra de Dios con nuestra vida diaria. Cuando una persona es un creyente, cuando hablábamos de creyentes en cada una de las iglesias, hablábamos de personas que vivían la palabra de Dios, no unas personas que se reunían, esos son congregantes. Nosotros estamos buscando y somos creyentes en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces Eder, por favor, si me acompañan a buscar el Salmo 119, del 97 al 104, por favor. Diga amén, si ya lo tiene, vamos a acostumbrarnos.
Ay, no, nada más un amén, ¿no? Qué emocionados están. ¿Alguien más amén? Ok, está bien. Perfecto, perfecto. Permítanme un segundo, es que no agarraba el internet. Ok. A través de esta predicación de este mensaje que he preparado, tengo más que nada citas en Nueva Traducción Viviente y en Nueva Versión Internacional, y creo que una en Dios Habla Hoy, creo que es esta. Entonces, no se preocupe si no la tiene, no hay problema. Aquí van a aparecer y siga usted la lectura, por favor. Ok, lo voy a leer yo primeramente en Nueva Traducción Viviente, ya está apareciendo en Dios Habla Hoy, y luego vamos a leerlo todos juntos, por favor. Ok, entonces... Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta hoy soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandatos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Entonces, por favor, si me ayuda a leer con su propia versión, vamos a leerlo todos juntos. Entonces, 1, 2, 3. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta hoy soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandatos. Me negué a andar en cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandatos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. No lo escuché, pero no se preocupe. Si tiene otra versión, léalo. La cosa es que usted pueda leer esta palabra, que pueda hacer suya esta palabra. Este es el propósito de esta predicación. Ya nos han dado, vuelvo a repetir, para parecer la reiteración es un muy buen elemento pedagógico. Entonces, nosotros ya hemos tenido tenemos cierta información en nuestra cabeza ahora en YouTube, y tenemos algunas notas respecto a lo que se nos ha venido diciendo. Y si somos cristianos regulares con una libreta, tenemos muchas libretas con notas respecto a cada mensaje que se nos da. La pregunta que yo le hago, hermano, es ¿cuándo hacemos esta palabra, estas notas nuestra? ¿Cuándo volvemos lo que nos dijo el predicador, lo que nos dijo David el día de hoy, nuestro? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Entonces, me ha tocado poder apoyar dando una clase allá en los jóvenes. La última vez fue de apologética, algunos jóvenes que están aquí podrán saberlo, no salió también al final, pero esperemos poder luego retomarla. Hablábamos de la defensa de la fe, información. Cómo hablar, cómo debatir, cómo decir es que esto es cierto, y aún las propias dudas llenarlas. A veces los versículos, la palabra que nos dan aquí en los domingos, que leemos, que escuchamos, se queda como eso, hermano. Información para debatir, para que si alguien me pregunta la trivia de maratón bíblico, pueda saber cuál es el versículo de la fe. Pero ¿cuándo nos dedicamos a vivirlo? Entonces aquí vamos a hacer un parteaguas entre lo que va a ser nuestra información y lo que va a ser nuestra fe. Ahora, para esto vamos a ir a otros versículos, si me pueden ayudar a buscarlos. A 1 Samuel 10:1, van a aparecer ahí en pantalla. 1 Samuel 16:13 y 1 Reyes 1:39. De nuevo le pido con un poco más de ánimo que diga amén cuando ya los tenga. Ay, gracias a Dios. Amén. Ahora permítame, ya sé por qué. ¿Cómo está, hermano? Porque le veo como perdido, entonces sigue perdido. Está bien. Entonces, ¿de qué vienen estos versículos? Estos versículos son
como los podrán ver, son libros en los que Israel, el pueblo de Israel, pide un rey. Y entonces Dios dispone a 3 personas diferentes. Estos 3 reyes no son Melchor, Gaspar y Baltasar, hermano. Son 3 reyes que conocemos y que se nos ha contado muchas veces y que tenemos como ejemplo y tal vez cierto estereotipo o idea de ellos. Entonces, voy a leer yo el versículo y luego le voy a pedir que lo lea conmigo, aunque sea otra versión, aunque le esté leyendo yo otra versión, lea usted, porque es la palabra la que tiene que entrar por el oír. ¿Amén? Ok, entonces, 1 Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, tu posesión más preciada. 1 Samuel 16:12-13. Entonces Isaí mandó buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Dónde regresó Samuel? Perfecto, si está poniendo atención, que bueno, me da gusto. Primera de Reyes 1:39. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: ¡que viva el rey Salomón! Estos son los 3 versículos que tenemos, hermano. 1 Samuel 10:1, 1 Samuel 16:12-13 y 1 Reyes 1:39. Perdón, lo leemos luego todos juntos un poco más tarde, ahorita que los revisemos. ¿Les parece? Entonces, vayan a avanzar un poco más rápido. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano? Si bien tenemos 3 versículos que están un poco lejos cada uno temporalmente en cuanto a tiempo y lugar, sí, también lugar, los 3 tienen ciertos elementos que son comunes entre ellos. ¿Qué es lo que está pasando en los 3? ¿Qué es lo que podemos ver en los 3? La unción, hermano Darío, ¿qué más? Nombramiento, ¿qué más podemos ver? ¿Mande? Llamado de Dios, ¿qué más podemos ver? El Espíritu del Señor, ¿qué más? ¿De qué se está tratando? ¿Quiénes son estos señores? ¿Qué son? Son reyes, muy bien, y eso es lo que podemos notar. Entonces, todo esto de reyes y todo esto de la palabra de Dios y la Biblia, ¿qué tiene que ver con el rey Salomón, con el rey Saúl y con el rey David? Bueno, como les decía, yo a veces ayudo en la clase de jóvenes y yo trato de acomodar el tema que se me da con el devocional que voy. Como podrán darse cuenta, me tocó leer los reyes y a mí me fascina mucho la historia de los reyes y los jueces de Israel. Yo podría hablarles de eso todo el tiempo, pero no tenemos, gracias a Dios, porque si no los cansaría. Entonces, esto del Antiguo Testamento a veces lo relegamos, lo dejamos porque es antiguo y no nos enseña, y a veces no sentimos que nos enseña algo práctico para nuestra vida. Pero sí lo es, hermano. Y es entonces esto que lo vamos a ver el día de hoy. Verán, por favor, a ver si puedes poner los mapas. Verán, el reino de Israel, el mapa que tienen a su derecha, estaba dividido en 12 tribus, 12 pueblos que se habían conformado respecto a 12 hijos de este José, si se acuerdan de José. Exactamente, bueno, pues los hijos de ellos, su familia, así como usted cuando se va a hacer unas carnitas, era una tribu, con su familia. Era una tribu y cada quien vivía en un espacio. Pero cuando llega el primer rey y cuando el pueblo de Israel pide a Samuel, por eso es 1 Samuel donde lo estamos leyendo, que, sí hermano, son los hijos de Jacob, de Jacob, sí, porque José es un hijo. Tiene mucha razón, hermano, disculpe usted. Entonces, son los hijos de Jacob, gracias hermano Darío, se me fue el avión. Pero gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel está cansado de que no haya un líder firme, de que no haya alguien que tome liderazgo y les diga vamos a seguir esto, como lo fue Moisés, Josué, o sea, por ejemplo, Samson o esta Débora, si algunos han buscado la palabra. Ya no había un liderazgo firme y los que llegaban se querían aprovechar de ellos o los llevaban al hoyo. ¿Qué es lo que sucede entonces? El pueblo de Israel le dice a Samuel, que es el profeta y el sumo sacerdote en ese momento, dile a Dios que nos dé un rey, queremos un rey.
Y una historia que veremos un poco más adelante, finalmente Dios les designa un rey. Y el primer rey que les designa, ahora sí de los 3 reyes por favor, es a Saúl. Saúl, normalmente la iglesia lo entendemos con enseñanzas del villano que fue a buscar a David, y el villano porque no siguió lo de Dios, pero por algo el Señor había elegido a Saúl, hermano. Samuel había ido, no recuerdo a dónde, y Saúl fue uno de los que les ayudó en cuanto a ser hospitalario. Él dijo, yo te ayudo, Samuel, no lo conocía, yo te ayudo, ¿quieres que te traiga esto? ¿Quieres que te lleve? Tenía un espíritu noble que servía al Señor o buscaba y deseaba servir al Señor. Y entonces el Señor había elegido a Saúl. Entonces Saúl era un hombre común y corriente. ¿Cuántos de nosotros se nos ha dicho que el Señor nos ha elegido y somos linaje escogido? Amén. Qué bueno, porque eso somos. Y entonces llega un día un ungido de Dios, un sacerdote de parte de Dios, para decirle, tú vas a ser el nuevo rey. Y Saúl se convierte en el primer rey. Ahí puse una pintura, pero bueno, eso no nos interesa. Pero entonces es el reinado primero del Reino Unido de Israel. Por ejemplo, Inglaterra, todos conocemos Inglaterra, a veces le decimos Reino Unido porque viene conformado por 4 países: Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia. Son varios países, pero es un mismo Reino Unido. Así como las 12 tribus de Israel, es un mismo Reino Unido. Y de hecho cuenta la historia bíblica, la antropología bíblica, que es únicamente en este momento que todas las tribus de Israel se unieron políticamente. ¿Qué pasa? Sabemos la historia de Saúl, que hay un relajo, por así decirlo, y entonces finalmente se le unge a David, como ya lo leímos. Y David es el encargado de llevar al mayor esplendor al reino de Dios. Él es el encargado de traer el arca de nuevo, de iniciar y poner en marcha la construcción del templo. Se construye en ese tiempo el palacio de Israel, y entonces también hay una conformación y una expansión territorial aún más grande de Israel. Mantiene a raya a todos los que se querían pelear con Israel, hermano, porque el Señor estaba con él. Muchas veces se nos ha dicho que nosotros deberíamos identificarnos con David. David era un hombre común y corriente, y ustedes lo saben, David y Goliat. Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos ha escogido el Señor para mostrar el mayor esplendor de su reino? ¿A nadie? Porque para eso estamos, hermano. A Saúl lo escogió como un linaje, como a usted y yo. Y a David es otra etapa de nuestra vida espiritual. A David nos va a elegir para poner el esplendor del reino de Dios en este mundo. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora, ¿qué pasa en el último? Gracias. ¿Qué pasa con el último rey del Reino Unido de Israel? Salomón, ¿cómo lo conocemos? ¿El rey qué? El rey sabio. Muchos estudios dicen que más que Albert Einstein, Salomón se considera más sabio. No sé qué pasó ahí, pero pues no, yo también pienso que es sabio, porque el Señor le daba esa sabiduría. Ahora, Salomón es el rey, el último rey del Reino Unido de Israel, porque luego se divide. Se divide porque hay un momento en el que Salomón, si bien pide, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, y el Señor está feliz con él, empieza a contraer muchas nupcias, y las mujeres lo desvían. Las personas que estaban a su alrededor, sus consejeros, lo desvían. Empiezan a poner ídolos, empiezan a poner todo lo que el Señor no quería. Y aunque está la construcción y construido al final el templo del Señor, pareciera que tenemos aquí el templo del Señor, y de igual importancia está el tiempo de todos los dioses paganos de todos lados. Y entonces el reino se divide y se queda en Israel y Judá. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque cada uno de estos reyes nos muestra una etapa en nuestra vida espiritual cuando se nos da una palabra. Nosotros ya recibimos una palabra. Nosotros somos escogidos como reyes, no en el sentido de que vamos a gobernar, porque es aquí donde les cuento la historia. Cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey, que le diga a Dios que le dé un rey, Dios dice, está bien, que hagan lo que ellos quieran, pero no estoy de acuerdo en esto, porque yo quería ser su rey. Y de hecho Dios no le da el poder de toma, David, tú vas a guiarte, porque Dios estaba con él. En este sentido, la palabra rey, hermano, es un escogido de Dios.
David, Saúl y Salomón tenían una comunicación directa con Dios. Lo puede leer en 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas y 2 de Crónicas. Todos podían hablar directamente con Dios, al igual que usted y yo. Ahora, ¿qué tiene de esto de importancia con el Salmo 119? En estos versículos de 1 de Samuel 10:1, Eder, por favor. Ahora sí, le voy a pedir que lo tenga listo para leerlo todos juntos. ¿Ya pusiste donde está como subrayado? ¿Qué? Perfecto. 1 de Samuel 10:1. Por favor, vamos a leerlo todos juntos. No se calle, hermano, porque recuerde, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, amén. Cuando ya lo tenga, por favor, levante su mano. Es perfecto, ok. Vamos a darle, porque todas esas manos tienen que escucharse. Entonces Samuel y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: perfecto. ¿Qué es lo que encontramos en los 3 versículos, hermano? Y ahí lo subrayé para no tener que buscar los 3. Hay 3 cosas que en los 3 pasan. Hay un frasco de aceite. ¿Qué más? Hermano Darío, de oliva, falta aceite de oliva. ¿Qué más hay? El Señor designa, muy bien, hermano. ¿Y quién está? ¿Quién es Samuel? ¿Qué es Samuel? Profeta de Dios. Y Eder, ¿me puedes poner el 1 de Reyes 1:39? ¿Cómo dice al principio? ¿Ya lo tienes, Eder? Por favor, gracias. Por favor, nada más leemos hasta tomó. Dice: allí el sacerdote Sadoc tomó. ¿Quién es Sadoc también? Es un sacerdote, es un sumo sacerdote. Y si leemos el resto, dice: de la carpa sagrada, del tabernáculo de Dios. Era el sumo sacerdote. Verán, hermano, cuando alguien quería ser dedicado al Señor, se le ungía con aceite. De hecho, en la ley de Moisés hay una fórmula de cómo preparar ese aceite para ungir a una persona. Esa unción no tenía una función sobrenatural, simplemente era simbólico. Y ungir, que es la primera palabra que vamos... No, perdón. Y ungir significaba eso, apartar. Pero bien, antes de llegar a ungir, quiero que leamos de nuevo. Entonces, primera de Samuel 10:1, por favor. Entonces, Samuel, hasta ahí. Entonces, ¿quién? Samuel. Samuel es un sumo, ¿qué? Eder, la palabra sacerdote. Gracias. Es un sacerdote, hermano. Ahora quiero preguntarle, aquí, el día de hoy, ¿qué aplica esto? ¿Quién es el sacerdote aquí? Nosotros. Exactamente, hermano. La palabra habla en Apocalipsis 5:10, si alguien me lo puede hacer el favor de buscar, que Dios nos ha instituido como sacerdotes. Un reino de sacerdotes, donde nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, hermano. Jesucristo. Eso viene en Hebreos 4:14, si alguien también me lo puede buscar. ¿Alguien ya tiene Apocalipsis 5:10 que me pueda ayudar? Amén. Ahora Hebreos 4:14, por favor. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 4:14, hermano. Exactamente. Jesucristo es el sumo sacerdote. Si nosotros ponemos 1 de Samuel 10:1, 1 de Samuel 16, de 2 al 13, y el último versículo, tenemos siempre un sumo sacerdote que está consagrando a alguien. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo en este momento. Si nosotros releemos 1 de Samuel 10:1, diría entonces Jesucristo tomó un frasco de aceite de oliva y ungió a la cabeza de David, de Jaime, del hermano Macario, de Eder. Gracias, Eder. Entonces, el Señor nos ha ungido, hermano. Ahora, tomó un frasco de aceite de oliva. Creo que esto más que nada lo sabemos todos. ¿Qué es el frasco de aceite de oliva aquí?
Cuando nosotros vamos en el coche, yo no conduzco, gracias a Dios por ahora, no, no sé. Cuando nosotros vamos en un auto o cuando estamos en el transporte público, vemos algunas señales. Yo recuerdo que se me complicaba mucho leer la E con un círculo y la franja tachada. Yo preguntaba qué significaba y me dijeron, es que es no estacionarse. Y dije, uy, híjole. Entonces, tenemos señales, tenemos imágenes que nos dan ciertos mensajes. Y asimismo, en la palabra de Dios tenemos que encontrar ciertos mensajes que se nos dan. Tomar un frasco de aceite de oliva en el Antiguo Testamento era ungir. Pero ungir en el Nuevo Testamento, la unción que se nos da en el Nuevo Testamento es a través del Espíritu Santo. Por tanto, esto que está pasando para nosotros, para entender y apropiarnos de esa palabra, es que dice, entonces Jesucristo trajo al Espíritu Santo y lo derramó sobre la cabeza de Jaime, sobre la vida de Jaime. Cuando el Señor nos salva, cuando creemos en el mensaje, ¿cuántas veces hemos leído que se nos ha sellado con el Espíritu Santo? Cuando se nos sella es que se nos está ungiendo, hermano. Porque Jesucristo vino a sellarnos y a ungirnos. Ahora esa unción, hermano, como decía Pablo hace rato, tal vez te sientes un poco lejos de Dios, pero esa unción no se pierde a menos que tú renuncies a ella. No se pierde. Y cuando nosotros estamos aquí escuchando al que a veces no encuentra el versículo como yo, o cuando estamos leyendo un libro cristiano, o cuando estamos escuchando alabanzas y estamos cantando, esa unción se nos está duplicando, se está triplicando, hermano. Porque la palabra unción significa elegir, hacer algo particular. Cuando nosotros nos dedicamos y nos hacemos particulares, nos hacemos favoritos de algo, estamos haciendo los favoritos de Dios. Amén. Amén. Estamos mostrando que somos los elegidos de Dios. Si alguien me puede ayudar a buscar Efesios 3:13 y Marcos 1:10, por favor. Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Uy, perdón, Consuelo, 1:13, leí un 3. Tengo que ir al curso de caligrafía. Entonces, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. amén. Ahora, hermano, le voy a preguntar, ¿cuántos de nosotros nos sentimos todos los días sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Amén, me da gusto, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos y dicen, wow, estoy sellado por el Espíritu Santo de la promesa? La verdad, a veces no, hermana. ¿Cuántos decimos, ay, no puede ser, me ganaron el asiento que ya había apartado, pero estoy sellado por el Espíritu Santo de la promesa? Nadie. Bueno, algunos nos olvidamos, hermano. Y ese también fue el mismo problema de estos 3 hombres. Saúl tenía arranques de ira en un momento porque, es que es mi reino, es que no sé qué. David venía y le hacía un favorcito y decía, perdóname, el Señor debe perdonarme porque no lo hice bien. Saúl llegó a consultar, hermano, escuche bien, Saúl llegó a consultar, hermano, a una medium, porque no estaba en comunión con Dios, pero quería hacerlo a su manera. En lugar de orar, dijo, pues voy a buscar una medium y que ella me diga qué va a pasar. Imagínense, hermano, a qué extremo llega. Y eso de una medium no se terminó hace muchos años, lamentablemente, hermano. David tuvo un momento de debilidad que todos conocemos y que normalmente siempre se predica de eso. Pero David regresó, hermano. Y eso es lo que se destaca respecto de él. Por eso hubo ese esplendor en el reino de David. Por eso Dios le dijo, voy a poner un descendiente para que siga gobernando Israel. Y por eso puso a Salomón, porque David fue fiel y regresó, y aunque había perdido en un momento su unción, porque dejó de creer que le estaba sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que a veces es difícil recordarlo, regresó a casa. Y Salomón, Proverbios fue escrito por Salomón, y si nosotros leemos casi al final de Proverbios, es Señor, no me apartes, Señor, me estoy yendo. Es casi, bueno, a mí cuando lo leí fue, y conociendo la historia de Salomón, que Consuelo nos hizo favor de compartirnos en Líderes,
Samuel se estaba apartando, hermano. Y tal vez en este momento, el día de hoy, siente que se está yendo el caudal del río. Y que estoy sentado aquí porque pues aquí está, tengo que venir. Y ya había llenado aquí el espacio. Entonces, 1:10 por favor, hermano. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Perfecto, hermano. ¿Qué está pasando ahí? Es cuando Jesucristo está haciendo ¿qué? Ungido. ¿Por qué? Porque cuando alguien es ungido, le es destinado un propósito. Nosotros a veces dicen, es que el ungido es el maestro de niños, es ungido el predicador. Nosotros estamos ungidos desde que entramos y nuestro propósito, hermanos, es ser sacerdotes. Y el sacerdote es el que une al mundo de Dios con el mundo de los hombres. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Primera de Samuel 16, 12 al 13, por favor. Dice, entonces Isaí mandó a buscarlo. Por favor, ayúdeme a leerlo. El joven era trigueño y apuesto de hermosos ojos. El Señor dijo, este es úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Esa parte que les pregunté de Ramá no tiene mucha relevancia cuando vamos a ver el día de hoy, pero es para ver si está atento. ¿Qué dice aquí, hermanos? Yo se lo voy a leer un poco en la versión actual, que yo estoy entendiendo con lo que llevamos. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven, la joven, el hermano, el señor, la hermana, el niño, la niña. Era trigueño. Trigueño significa, hermano, que era como morenito, como el trigo. Bueno, no tan moreno como yo. Yo soy acapulqueño, ¿no? Entonces, y apuesto y de hermosos ojos. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos apuestos y de hermosos ojos, hermano? ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Ya voy a dar conversaciones de motivación personal. Y el Señor dijo, escuche esto, hermano, y tómeselo para usted, apropielo. Y el Señor le dijo, este es úngelo. Este es úngelo. Carlita, esta eres, úngela. Muchas veces sentimos que el Señor habla con yo, el Señor, tu Dios. El Señor dijo, ya úngelo porque este es. Este es. Al estar de pie David, Ruth, el pastor Carlos, el hermano Miguel, mi mamá Eder, Alan, al estar de pie, algunos de nosotros, David en este caso, sí, ya sabe, hermano, de pie entre sus hermanos, nosotros, nuestra congregación, Samuel, el sacerdote Jesucristo, trajo el Espíritu Santo que había traído y ungió a David y ungió a cada uno de nosotros con el aceite. ¿Qué dice después, hermano? Y aquí está muy claro. Y el Espíritu del Señor, léalo conmigo por favor, y el Espíritu del Señor perfecto, ahora léalo con su nombre. Y al Espíritu del Señor vino con gran poder sobre ¿quién? Sobre David. Amén, hermana Lupita. Entonces, cuando nosotros se nos trae una predicación, cuando hemos escuchado estos mensajes de la Biblia y cuando dice el versículo 119, medito todo el tiempo en tu palabra, es porque se nos ha dado una unción. Cuando escuchamos, cuando adoramos, cuando estamos escuchando un mensaje, se nos está dando otra unción, hermano. Cuando somos elegidos para un servicio, se nos está dando una unción. Por eso dice al final, cuán dulces son tus palabras. Imagínense, hermano, a mí me gusta recibir regalos. ¿A usted no? No sé. Ya va a ser mi cumpleaños. Entonces, más vale que se acuerde de la predicación, porque si no... Entonces, y el último elemento. ¿Qué es lo que pasa al final, por favor, en Primera de Reyes 1:39, Eder? Allí el sacerdote de Jesucristo, ya lo vamos leyendo conforme a lo que tenemos que entender como hijos de Dios, como herederos de la promesa. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Porque si no, pues no sé a quién le estoy hablando. Allí el sacerdote Jesucristo, el sumo sacerdote, trajo de la carpa sagrada, del tabernáculo de Dios. Ustedes saben que hay un tabernáculo en el cielo, hermanos. Hemos leído en Apocalipsis el tabernáculo. Trajo del tabernáculo de Dios el Espíritu Santo y ungió al hermano Macario, ungió a David
con el aceite. Luego hicieron sonar un cuerno de carnero. La palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien se convierte. Hubo una fiesta y toda la gente gritó, ¡que viva el rey Salomón! Ya quedamos aquí que el reino significa que tenemos tierras y allá vamos a reinar. Si vamos a reinar en el nombre de Jesús, porque por medio de Jesucristo, porque Él es el rey sobre todas las cosas. Pero que dice que viva el escogido, que viva el escogido, que viva el Hijo de Dios. Eso es entonces una declaración, hermano. Cuando nosotros creemos la palabra, cuando pasábamos aquí enfrente a ser ministrados, a orar por nuestras necesidades, muchas veces decimos, declaro que eres sana, declaro que esa enfermedad se va, declaro que cualquier necesidad económica ya es sanada. Y decimos, ay, sí lo declaro en el nombre de Jesús, y nos vamos y yo lo declaro, y salimos y se nos olvida que tenemos el sello del Espíritu Santo. La declaración, hermano, viene acompañado con eso, con fe, con creer, con decir lo declaré y ¡pum! Así lo sostengo. La hermana Lupita, que es contadora, y bueno, yo que me dedico que estoy estudiando Derecho, hay una parte en lo que hay una declaración de impuestos, ¿verdad, hermana Lupita? No está, pero el hermano, sí está. Entonces, y por ejemplo, en Derecho hay alguien cuando lo llaman a declara una vez y lo sustenta, hermano. No puede llegar y, pues me declaro culpable, y al final, ¿cómo te declaras? No, pues inocente. No. Tienes que en todo momento declararlo así. Y así es como se declara la palabra, hermano. Si dice la Biblia fue inspirada, la Biblia es inspirada. Si la unción que recibimos ese día es de que voy a ser sano, yo estoy sano. Si ese día recibí el mensaje de que tenemos que aplicar la palabra, yo aplico la palabra. El día de hoy necesitamos aplicarla. Y ya casi acercándonos al cierre, hermano, vamos a regresar al 119. El 119 tiene un título ahí grande que dice Mem. Mem es una letra del alfabeto hebreo. Esta Paola seguramente se lo encontró a la hora de estar analizando el versículo, que el 119 es como un acróstico respecto de los poemas. Los salmos son escritos por David, hermano, y significan literalmente en hebreo alabanzas. Pero aquí, hermano, vemos que es más que nada una declaración. Es esto último que leíamos. Es una declaración de que tanto amo yo tus enseñanzas que en todas horas medito en ellas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, y espero no ser grosero en ningún momento porque el Señor me llevó a confrontarme con esta palabra y por eso busqué los reyes de Israel? ¿Cuántos de nosotros meditamos en todo tiempo en que somos hijos del Espíritu Santo, en que somos ungidos? Amén por ellos. Pero los que no, hermano, los que no dicen amén, yo lo invito a que lo haga. Esto de meditar en la palabra, hermano, no entra en la religiosidad. Nosotros apenas tuvimos una situación difícil, bueno, en mi caso tuve una situación difícil, donde hubo un momento en el que finalmente era como religión, no fe. Meditar en ellas, hermano, a veces no significa repasar la palabra. Le digo que yo estudio Derecho y normalmente cuando queremos elegir maestros, nunca queremos elegir un codiguero. El codiguero, si algunos no saben, es el que nada se sabe todo el código. Y el 175 dice esto y esto y esto, y no lo sabe aplicar. A veces no lo sabe aplicar. Nadie quiere elegir maestros codigueros, a menos que tú también seas codiguero. Pero a veces eso de ser codiguero también se aplica a nosotros los cristianos, hermano. Porque ya no sabemos el Mateo 3:16. Ya estamos del otro lado. Ya la hicimos. Juan también. Y está bien, hermano. Está bien aprender los versículos. Pero si no los hacemos nuestros, si no los creemos, si todas estas enseñanzas que hemos recibido de parte de mis hermanos y de mí, su servidor, ya ven que puse la estatua de David de Miguel Ángel, así los David nos hacen, entonces no vamos a llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos como sacerdotes, que es manifestar en todo su esplendor el reino de Dios aquí en la tierra. Dice, siempre están conmigo y me hacen aún más sabio que mis enemigos y mis maestros. Bueno, yo creo que, sí estoy leyendo bien. Siempre están conmigo y me hacen más sabio que mis maestros y mis enemigos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos tenido la paciencia suficiente para que en el momento en el que alguien nos dice algo que no nos gustó,
Somos más sabios si recordamos la palabra. Y decimos, wow, qué paz tuve el día de hoy. Yo siempre, ¿no? Y mis maestros, a veces, hermano, en la sesión de apologética de los jóvenes, les decía que hay un versículo que la Iglesia Católica, en el momento que estuvo en su dominación, ustedes lo conocen la historia, bla, 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 no se atrevió a leer, que no leyó. Y dice, el Señor está sentado sobre la redondez de la tierra. En Isaías 40:22, si usted lo quiere buscar, y se lo dejo de tarea. Y todo el mundo diciendo, no, es que la Iglesia nos dijo que la tierra es plana y tiene 4 elefantes abajo. Esa idea es de griegos, hermano. Pero nadie les toca a los griegos. Esos son maestros. Leer la palabra del Señor nos hace más sabios que los maestros. Porque el Señor ha tenido la palabra desde el principio y hasta el final. Hasta entiendo mejor que los ancianos. Hermanos, yo sé que algunos ya tienen su credencial de niña PAM. Los felicito por eso. Pero hay personas, en este sentido ancianos no significa que tengas 72 y más y que Andrés Manuel López Obrador te vaya a dar una despensa. En este salmo, anciano significa una persona que ya está entrada en conocimiento de la palabra de Dios. Yo no soy un anciano, yo apenas me falta mucho. Pero los que ya llegan y se dicen, yo sí sé, se sientan y le dicen, hermano, deme consejo. Ah, pues sí, te doy consejo. Mira, esto dice la palabra. Y el hermano hace todo lo demás, pero dice, es que mira, yo me sé la palabra, pero en la vida real tú lo verás, que así no sé. Los ancianos fueron los que acusaron a Jesús, hermano, y lo llevaron a la crucifixión. Cuidémonos de ser ancianos aquí en la iglesia. Porque las pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. Hermano, ¿estamos apartados de todo mal camino? Solo pregunto eso. No me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro. Antiguamente los maestros, hermano, eran como tutores, y se llevaban a los aprendices lejos y ellos eran el centro de todo el maestro. En la filosofía griega, los Sócrates, Platón, Aristóteles, que en algún momento hemos oído de ellos en nuestra vida, eran maestros que se llevaban a sus aprendices lejos para que nada más escuchara al maestro. Era el centro. Jesucristo, hermano, es el centro de su vida. Amén por ello. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Esto no significa odiar y golpear a los que nos están mintiendo, hermano. Significa, y usted lo sabe, cuando sabemos cómo hacer una cosa, decimos, no, lo estás haciendo bien, déjame pasar. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Eso, por seguro que sí, hermano, porque es la presencia de Dios. Por seguro que sí. Yo quiero terminar esta mensaje invitándole, señor, hermano, a que ponga en práctica la palabra. Si puedes ponerme la primera diapositiva. A que creamos la palabra, hermano. A que decidamos en qué parte de nuestra vida espiritual, de acuerdo con esos 3 reyes, estamos. Si vamos a pedirle a Dios sabiduría y vamos a sentirnos muy bien y vamos a hacerlo un rato y luego nos va a ahogar el mundo. Si vamos a ser Saúl, que estamos dedicados con espíritu noble, pero que alguna cosa, algún mal camino de los que no nos hemos alejado y ya se nos dijo, pues a veces pasa y a veces nos regresamos y a veces pasa y a veces nos regresamos. O vamos a buscar ese esplendor que Dios le dio a David. Entonces, creamos la palabra que se nos dio en este mes de la Biblia. La palabra, hermano, por último, la palabra es Jesucristo. Yo soy la palabra y la vida, dijo el Señor. La palabra es Jesucristo. Creámosle a Jesucristo. Conectemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra Biblia. Yo la tengo aquí, ¿no? Pero conectémosla a nuestro hacer. Que todo lo que se nos dio, que todo lo que se nos va a dar y todo lo que primeramente Dios haya recibido de mi parte a través de Dios el día de hoy, pueda ponerlo en práctica, pueda hacer lo suyo, porque el Señor está esperando que se apropie de la tierra. La tierra es suya y la unción es suya. Vamos a orar, por favor, ahí mismo en su lugar. Señor, en esta mañana te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque tú eres el Santo de Israel, eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, eres el Señor exaltado por sobre todas las cosas, Dios.
Señor, sé que tú eres el que se ha movido, Señor, en este lugar. Sé, Padre Santo, que tú has preparado mi corazón, Señor. Y sé, Padre Santo, que aún tú has, Señor Jesús, me has enfrentado, me has confrontado, Señor, con cosas que tu palabra en el 119, Señor, que hemos estudiado el día de hoy, están, Señor Jesús, fallándome aún. Señor, yo quiero declarar esto, pero sé que por gracia, Señor, es que yo lo puedo declarar, porque sin ti no puedo. No podemos, Señor, sin ti, Señor. No tenemos ninguna fuerza. Carecemos de todo, bendito Dios, y tú no estás con nosotros. Enséñanos, Padre, que tú nos has elegido como a Saúl por un espíritu noble, que nos has elegido de los más pequeños, Señor Jesús. Tal vez algunos, Señor, de los más grandes, y nos estás haciendo más pequeños, pero nos has elegido. Enséñanos, Dios mío, que aun cuando fallamos tenemos que volver, pero volver de todo corazón, Señor. Que nos tenemos que limpiar, Señor, delante de ti, Señor. Nosotros rendirnos ante ti, porque no es posible que nosotros, Señor, hagamos nuestra voluntad, ni que nosotros limpiemos nuestro camino, sino solo tú, bendito Dios. Señor, enséñanos, Padre, a pedir conforme a tu palabra, como lo hizo Salomón, Señor. A pedir, Dios mío, la sabiduría, a pedir un ministerio, a pedir, Señor Jesús, la paciencia, a pedir un cambio de carácter, a pedir, Padre Santo, nuestra sanidad, a pedir, Señor Jesús, la colmación de nuestra necesidad académica, Señor, de entrar a una escuela, nuestra necesidad económica, bendito Dios, nuestra necesidad, Señor, de volvernos a sentirnos vivos, Señor, en ese primer amor que fuiste tú. Pero, Señor, enséñanos a permanecer, Señor, a traer de nuevo tu presencia a nuestro corazón, a Jerusalén, nuestro corazón, bendito Dios. Enséñanos que la historia de Israel, Dios mío, es la historia de nuestro pueblo y es nuestra herencia, Señor. Enséñanos a aprender lo que tú tienes para con nosotros, Señor, el día de hoy y más, Señor. Enséñanos que tú nos enseñas todos los días de nuestra vida. Enséñanos a creer tu palabra y ayúdanos a vivificarla, Señor, en nosotros. De todo corazón te exaltamos, te alabamos y te damos a ti la honra y la gloria, Jesucristo, porque solamente tuya es, Señor, solamente tuya es, Señor. Te pido que quebrantes a quien tengas que quebrantar, Señor, que el Señor doble, Señor, a quien tengas que doblar, porque este es el momento de volver, Señor, al primer amor, de volver a la casa de nuestro Padre. Vuelve a casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te alabamos y te exaltamos, Señor. Que tu presencia, Señor, sea con cada uno de nosotros y el Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y nos siga, Señor Jesús, conociendo en el nombre de Jesús. Amén.